Bueno, vamos a comenzar ya con este tercer y último video, hablando de la segunda y tercera etapa del pensamiento de Max Horkheimer, ¿no? En esa primera etapa, recuerden, hace esta distinción muy clara entre teoría tradicional y teoría crítica con algunos elementos muy relevantes. En esa segunda etapa del pensamiento es donde desarrolla Max Horkheimer todo esto que a la postre y sobre lo que ya platicamos, me parece que en la clase número 2 tiene que ver con el tema de la razón instrumental, ¿no? Horkheimer visualiza o comprende la razón desde dos dimensiones. Por un lado dice que hay una dimensión objetiva y por otro lado dice que hay una dimensión subjetiva. Ambas dimensiones son naturales, ¿no? Ambas dimensiones de la razón están continuamente compenetrándose una con la otra, ¿no? Ambas dimensiones suceden al mismo tiempo en un proceso, en el proceso histórico del propio ser humano, ¿no? El problema es cuando la dimensión subjetiva supera a la dimensión objetiva, es decir, cuando lo subjetivo reina sobre lo objetivo, y eso supone, dice Horkheimer, el reinado de la dimensión, perdón, de la razón instrumental, ¿no? Entonces, lo primero que hace Jorge Hemer es definir o darnos los elementos que componen la razón objetiva. La razón objetiva para Jorge Hemer es la capacidad, en principio es una capacidad que tenemos todas las personas para entender y determinar los fines. ¿Qué es lo que queremos hacer? A donde queremos llegar, dice Jorge Hemer, es algo que nuestra propia razón nos puede llevar, ¿no? Pero comprender y entender los fines es parte de la razón objetiva. Esto cobra mucha relevancia cuando se hace un análisis de uno de los principales sujetos o los principales actores del nacionalsocialismo o del nazismo, ¿no? Que es un general que se llamó Adolf Eichmann, ¿no? El caso Eichmann es un caso muy conocido y Eichmann lo que hacía era ocuparse de que los trenes que llevaban judíos llegaran y salieran a tiempo. Eso era todo lo que él hacía, ¿no? Y entonces él decía, cuando lo cuestionaron en un juicio de, oye, usted estaba instrumentalizando una serie de actos que llevaban al exterminio de personas, al genocidio de un grupo racial específico, de un grupo cultural específico, y la respuesta de él, sin inmutarse, sin siquiera sentir alguna culpa, era, yo solo me ocupaba de que el tren llegara a tiempo, ¿no? Lo que sucedía de después ya no es algo que yo entendiera. Ese es un ejemplo de la razón instrumental, ¿no? Es decir, yo soy un instrumento, yo estoy dentro de una maquinaria, pero lo que pasa después de esa maquinaria, lo que pasa después de lo que está dentro de mi competencia, dentro de lo que yo tengo que hacer, ya no me interesa, ¿no? Ya no me interesa o incluso puedo decir que ya no lo entiendo, ¿no? Yo solamente soy una pieza. Y entonces ahí vemos un reinado de la razón subjetiva sobre la razón objetiva, ¿no? Pensemos, ¿no? Si tuviera yo que dibujarles esto de alguna manera, pensemos en esta persona que se dedica a hacer solamente tableros de automóviles, ¿no? Pero que no conoce, ¿no? Para qué automóvil es, no conoce cómo funciona un automóvil, no sabe si ese automóvil va a llevar un volante de un lado, del otro, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, él solamente es un instrumento para alguien más. La razón subjetiva responde a intereses externos, la razón objetiva responde a nuestros propios intereses. Por eso es la capacidad que tenemos para, no solamente para entender, sino para determinar nuestros propios fines. Dice Horkheimer, también es la capacidad de regular las relaciones humanas, ¿no? Pero a partir de postulados objetivos, postulados como libertad, como justicia, como verdad. Estos elementos, estos conceptos como libertad, justicia y verdad, son conceptos que se viven en el colectivo, que se viven de manera social, no responden a elementos subjetivos o elementos personales. Entonces, esta razón objetiva también se introduce en esta regulación de las acciones sociales. Y finalmente, la razón objetiva es una estructura, es la construcción estructural donde una persona es capaz de imponerse sus propios fines sin entregar su existencia. Recuerden que la teoría crítica busca desesclavizar, ¿no? A la persona humana de intereses y fines que no le son propios, sino que son intereses y fines de alguien más. Que esto no es solamente propio del capitalismo, sino que ha sido propio de otros modelos de producción económica, como por ejemplo el esclavismo. El esclavo respondía a fines que no le eran propios. El esclavo era un medio,
Dice Horkheimer y dice la teoría crítica, en el modelo capital, el ser humano sigue siendo un medio de producción o un medio de consumo o incluso una mercancía de consumo, ¿no? Una mercancía que podemos vender para generar ganancia. Bueno, a diferencia de la razón objetiva, la razón subjetiva no se preocupa por lo que es objetivamente razonable. Lo que es objetivamente razonable, pues tiene que pasar evidentemente por una especie de test de razonabilidad. Esto es muy interesante si lo llevamos al ámbito jurídico. Más adelante, cuando vean ustedes temas de derecho procesal y de argumentación, estudiarán lo que implica el test de razonabilidad de una norma. ¿Qué es lo que hace que una norma sea razonable? Si yo, por ejemplo, digo, en este espacio laboral, las mujeres que están lactando, es decir, que tienen un bebé y que traen a su bebé al trabajo, tendrán cada 2 horas, media hora para llevar a su hijo, para darle de lactar a su hijo, para darle de mamar a su hijo. Y los hombres no, estoy generando un trato diferenciado. Las mamás que tienen bebés de cierta edad pueden tomar esa media hora. Todas las demás personas no. ¿Esta diferencia es razonable? Esta diferencia tiene que pasar por un test de razonabilidad. En principio, esa diferencia es objetivamente razonable. Sin embargo, si yo digo, en esta empresa, hombres y mujeres que realicen el mismo trabajo, los hombres ganarán más dinero o las mujeres ganarán más dinero por el mismo trabajo, ¿esta diferencia es razonable? No, no lo es, no es razonable, ¿vale? Y responde a otros intereses. Aquí vemos una razón instrumentalizada, ¿vale? Esa es la diferencia entre la razón objetiva y la razón subjetiva. La razón subjetiva se preocupa por lo que es razonable solo para determinados sujetos sin un test razonable de objetividad. Por lo tanto, el comportamiento social debe adecuarse a fines externos, no aquello que interesa al sujeto, sino a fines externos. Eso es lo que veía Horkheimer. Yo tengo que adecuar mi existencia a lo que dice el nazismo. Yo tengo que adecuar mi comportamiento a lo que dice el nazismo, a objetivos externos. Y esto es una razón instrumentalizada, ¿no? Que se aceptan sin previa justificación razonable. Incluso desde este punto, otro de los fundadores, otro de los pensadores de esta teoría crítica, ¿no? Theodor Adorno, desarrolla su teoría sobre la inmoralidad de los medios masivos de comunicación. Lo que dice, así de manera muy breve, sobre esto podríamos analizar mucho más, es que las personas acaban aceptando o justificando razonablemente algo que es de naturaleza irracional porque hay medios de comunicación que de manera masiva y constante están con ideas que están equivocadas, con verdades que no son verdades. Esto se ha multiplicado por 1000 en este mundo ahora, que se conoce como el mundo de la posverdad, que han generado las redes sociales, ¿no? Verdades que no son verdades, pero que se repiten 100,000 veces en una red social, se acaban aceptando como válidas. Por lo tanto, esta razón instrumentalizada o en esta razón subjetiva se reduce el uso de la razón objetiva para dar paso a lo que él llama un análisis de probabilidades. ¿Cuál es el medio más efectivo para alcanzar un fin? Lo que me interesa conocer es el medio, ¿no? Pero ese medio va a ser siempre desechable. En la razón subjetiva no importa la racionalidad de los fines ni la ponderación, perdón, ni la ponderación objetiva de un fin. Lo que prevalece depende de la subjetividad. Es decir, si yo tengo dos fines, pero solamente puedo llegar a uno, no voy a hacer un análisis objetivo para ponderar cuál es el fin más importante, sino que va a prevalecer aquel que me genere mayor poder o mayor economía, ¿no? Aquel que responda a criterios políticos, ya sea de poder público, de poder religioso, ¿no? Si yo tengo que determinar, por ejemplo, en términos de derechos, ¿qué derecho debo de proteger cuando hay un grupo de personas manifestándose en la calle y un grupo de personas que quieren transitar? Aquí aparentemente hay dos derechos o dos fines que se están contraponiendo. ¿Cómo determino esto? ¿No? En el uso de la razón objetiva lo tendré yo que determinar a partir de un test de ponderación objetivo que tome en cuenta el contexto, que tome en cuenta los derechos en juego, que tome en cuenta los derechos dañados, etcétera, etcétera. En una razón instrumentalizada lo que me interesa es cuál es más eficaz para el poder. Por lo tanto, el utilitarismo, como ya lo habíamos dicho aquí, es el punto transversal de la razón subjetiva. Todo se define a partir de la utilidad. ¿Para qué? Pero no me interesa por qué. No me interesa el sentido de las cosas, no me interesa el sentido del derecho o de la norma o del problema jurídico o del problema social.
Por lo tanto, dice Horkheimer, estamos ante una razón instrumental donde el verdadero conocimiento no interesa, sino lo que interesa es cómo construimos o cómo dominamos el poder. Bueno, una pregunta que yo haría, la dejo nada más aquí en el video, no es para que la contesten en algún lugar, no es tarea ni nada, es en estas dos dimensiones o en estos dos escenarios de razón objetiva y de razón subjetiva, en donde el derecho, en donde la norma, en donde la ley, ¿no? Puede garantizar mejor los derechos humanos. En principio, la primera pregunta sería, ¿el derecho, la norma o la ley son tres cosas distintas, ¿vale? Y esto lo estarán viendo seguramente en teoría del derecho, ¿no? El derecho responde a criterios objetivos o a criterios instrumentales, ¿no? Si yo tomo mi código civil y lo empiezo a leer, esto que dice mi código civil, estas normas que establece mi código civil, ¿responderá a criterios objetivos o a criterios instrumentales? ¿Responde a elementos de razón objetiva o responde a elementos de razón subjetiva? Y luego, cuando hablamos de los derechos humanos, otra pregunta que podrían hacerse y que podríamos contestar por ahí en la semana que voy a ir a verlos ahí a Saltillo, ¿en qué dimensión de la razón, la objetiva o la subjetiva, pueden garantizarse mejor los derechos humanos? ¿Los garantizo mejor cuando yo controlo todo desde una perspectiva política o los garantizo mejor cuando yo establezco elementos de razonabilidad objetiva o elementos de razón objetiva en la que tengo que ponderar los derechos? ¿Dónde los puedo garantizar mejor? Bueno, y finalmente para terminar, la tercera etapa del pensamiento, ¿no? Que es la que genera una vez que regresa a Frankfurt Horkheimer. Esta etapa es en la que se separa definitivamente del pensamiento de Marx, ¿no? Una de las cuestiones, y esto lo estoy simplificando mucho porque lo están viendo seguramente en otros videos, es que Marx pensaba, entre otras cosas, que de la miseria, de la explotación que se le daba a la clase proletaria, surgiría un movimiento revolucionario del cual derivaría un proceso de solidaridad mundial, ¿no? Pero en la realidad, lo que pasó, por ejemplo, en la URSS, que era lo que yo les decía, con el modelo estalinista, es que fue totalmente lo contrario. Lo único que sucedió fue que el poder pasó de unas manos a otras, ¿no? ¿No? El dominante pasó a ser dominado y los dominados pasaron a ser dominantes, pero la agresión, la violencia, el modelo de explotación siguió siendo el mismo, solo cambiaron los sujetos. Esto pasó, por ejemplo, en la Revolución Francesa, en la que la burguesía explotada se convirtió en el grupo explotador. Esta situación de manera crítica la podríamos empezar a ver en diferentes movimientos sociales, ¿no? Y eso nos permitiría ver, oigan, esto que estamos generando en este movimiento social es la ruta válida, es la ruta correcta, ¿no? Por ejemplo, desde una perspectiva crítica, ¿no? Completamente desde la teoría crítica, sin hacer calificaciones de si es correcto o es incorrecto, este modelo tendríamos que aplicarlo o podríamos aplicarlo al feminismo actual. ¿El feminismo qué está construyendo? Está construyendo un modelo de solidaridad o está construyendo un modelo de explotación, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que se está construyendo? Yo no tengo una postura sobre esto, podemos dialogarlo, por supuesto, pero desde la teoría crítica, esto es lo que tendríamos que estar haciendo. De hecho, el feminismo crítico, eso es lo que hace. Esos son los estudios que hace el feminismo crítico, a diferencia del feminismo liberal, del feminismo capitalista, del feminismo blanco, que no está haciendo este caminar, ¿no? Este caminar sólido que me parece muy interesante en el feminismo crítico. Bueno, regresando a Jorge Jaime, por lo tanto, él dice, el marxismo no es la respuesta para terminar con la injusticia social. Yo pensaba que sí era el marxismo, pero ahora que he visto lo que ha pasado en otros espacios, me doy cuenta que el marxismo lo único que hace es modificar el grupo de poder, pero la injusticia de fondo permanece. Ahora somos injustos con otras clases o hay clases que son completamente olvidadas. Estamos hablando en este caso de la clase trabajadora, pero no estamos incluyendo a las personas con discapacidad, no estamos incluyendo a niñas, niños y adolescentes, no estamos incluyendo a personas adultas mayores, etcétera, etcétera. Es decir, estamos generando un cambio muy pequeño en las cúpulas del poder, pero la gran masa de personas que viven la injusticia la siguen viviendo día con día. ¿Qué es lo que necesitamos? Consolidar un modelo democrático en el que todos tengan la posibilidad y la capacidad de participar en las decisiones públicas. Esta es la gran apuesta de la democracia, ¿no? No es simplemente ir a votar para elegir, es la manera, la calidad en la que yo voy a votar. Si yo soy una persona que vive en un grupo vulnerable, que no tiene una vivienda digna, que no tiene salud digna, que no tiene alimentación digna, que no tiene todos estos componentes, es muy probable que mi participación pueda ser
supeditada a los intereses de un grupo político que me ofrezca aquello que yo no tengo y que debería de tener por el simple hecho de ser persona. No es decir, yo por el simple hecho de ser persona debería de tener ciertos derechos garantizados. Al no tener esto garantizado, entonces la democracia, perdón, la participación no es posible de manera real, de manera efectiva. La democracia esto es lo que busca, ¿no? Por eso él dice Horkheimer, la construcción de estados democráticos es la mejor manera de terminar con las dictaduras, sea esta dictadura del nazismo, sea del estalinismo o cualquier tipo de dictadura, ¿no? En la democracia política, por lo tanto, el ejercicio del poder deriva de una razón objetiva y no de una razón instrumental. Una democracia instrumental es aquella en la que se utiliza mi posibilidad de votar para darme algo a cambio, ¿no? Si yo te ofrezco 1 kilo de frijoles, entonces ya estoy pervirtiendo la democracia y estoy generando o estoy haciendo que la democracia se instrumentalice, que tenga un objetivo y por lo tanto, dice Horkheimer, deja de ser democracia al responder ya no a fines objetivos, sino a fines particulares. En este punto, ¿no? La democracia, dice Horkheimer, deja de existir y da paso a una nueva tiranía en este proceso dialéctico, ¿no? Y aquí podríamos hablar, lo pongo aquí en signos de interrogación, tiranías de izquierdas, tiranías de derecha, tiranía de las mayorías, tiranía de los derechos humanos, tiranía de género. Es decir, cuando hacemos un análisis crítico de los fenómenos sociales, por más que nosotros nos adscribamos a un movimiento social, yo me puedo sentir completamente adscrito al movimiento de los derechos, por ejemplo, yo me considero un defensor de derechos humanos, eso no quiere decir que no sea crítico con el propio movimiento, que no establezca modelos de duda, de dialéctica y de evidencia frente al modelo de los derechos. Si yo me considero profundamente feminista e intento transformar el ejercicio del poder dentro de mi hogar, no con mi hija, con mi esposa, con mi hijo, eso no me hace, eso no quiere decir que yo no deba de ser crítico con los propios movimientos. Es muy fácil ser crítico con aquello que no me convence. Es mucho más difícil ser crítico con aquello en lo que yo creo, porque, pero si no lo hago, si no soy crítico con aquello en lo que yo creo, esto en lo que yo creo no va a avanzar. Por eso el feminismo, todo el discurso de los derechos, ha avanzado gracias a aquellas personas que han sido críticas dentro del propio movimiento y que le han permitido ir avanzando e ir mejorando. Y creo que esta es la gran apuesta que nos hace Horkheimer y es la gran apuesta que nosotros desde la academia queremos darles a ustedes frente al derecho. El derecho necesita ser transformado. Acá nosotras somos abogadas, somos abogados, ¿no? Y eso no hace que no seamos críticos con el derecho. El ser estudiosos del derecho, el querer al derecho, digo, yo adoro al derecho, pues es lo que me da no solamente de comer, sino que es lo que me ha hecho ser la persona que soy. Eso no me hace no ser crítico con el derecho. ¿Por qué soy crítico? Porque quiero que avance a formas menos injustas y se transforme en formas más justas del derecho. Bueno, pues con esto terminaríamos la clase o este módulo. Espero que este video haya sido suficientemente claro. Todos estos elementos, por supuesto, los vamos a ir resolviendo o los vamos a ir viendo más adelante en la semana que yo esté por allá, los vamos a ir reforzando. Pero les recuerdo, como siempre, cualquier cuestión que ustedes quieran platicar, cualquier duda que quede o cualquier elemento sobre el cual ustedes quieran profundizar, me encuentran teléfono, correo, en la plataforma, etcétera, etcétera. Bueno, pues mucha suerte y nos vemos el próximo lunes.